que estudiar. Ya. Entonces dice, tiene una concentración de 0.0011. Esta es la concentración. Calcular el pH. ¿Ya? Entonces, ¿qué decíamos? pH igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Así dice. Entonces, pH es igual, esto transformado es igual al logaritmo de 1 sobre la concentración de iones hidrógeno. ¿Ya? Entonces, pH igual log de 1 sobre 0,0011. 1 dividido para 0,011, ¿cuánto tenga la bondad? pH. 900. Ya. 900. ¿Cerrados? 90.90. 909. 909. 909. 900.09, ya. 909.09. 909.09. 9.09. Correcto. Saco el logaritmo de eso. Entonces pongo 909. Logaritmo de 909.09. Igual. 2.95. 2.96. Entonces la respuesta correcta, pH igual a 2.96. Esa era la correcta. Sí, pero esa respuesta creo que no estaba en la pregunta porque yo no la encontré, ahí le puse ninguna. ¿Cómo Yo no va a también estar? yo también, Solo, ingeniero, solo tenía dos, ingeniero, no tenía .96, solo tenía dos. O Yo sea, en el ingeniero, examen que recuerdo. estaba en el EVA, sí me salió esa respuesta, pero le puse ninguna porque Revisemos, esa pregunta... tranquilos. sí, Tranquilos. yo también le puse ninguna. Y a mí también. Ya, esa ya. respuesta le Vamos a puse revisar en ninguna. el EVA. Vamos a revisar en el EVA. ¿Qué pregunta sería? Vamos a ver. ¿Está bien lo que ustedes dicen? Sí, ingeniero. Está bien, sí. Hay que corregir ahí. Y el rato de pasar porque... A ver, vamos a ver. Con esa ya llego al 10. Ya, muy bien. Aquí están los valores. ¿Sí están viendo la respuesta? Sí. Ya, 2.96, ok, tengo. Pero el rato de cometido, mire, se comete un error al momento de ubicar la respuesta correcta. Ya. Entonces esa pregunta no corre. Y los que han contestado bien, ninguna está bien, pues. Ninguna, es la respuesta correcta, entonces. Es ninguna. A ver, otra inquietud que tengan. Pero la respuesta es 2.96 la correcta. Entonces es ninguna. Sí, ahí era ninguna. Ya, está bien.
Entonces estamos de Entonces, acuerdo con el EVA. Entonces nos toma de nuevo. No, pues es ninguna. La respuesta correcta es ninguna. La respuesta correcta era 296 y no tiene usted esa respuesta correcta ahí. Entonces, por lo tanto, es ninguna. Entonces, todos los que respondieron ninguna está bien. No. Porque no hay ninguna respuesta. Si hubiera puesto la correcta y en otra, entonces ahí sí se elimina, pero está bien. La resolución correcta es como dicen en este instante. Yo me confundí un rato, pero la respuesta es incorrecta ya. Ninguna. ¿Otra duda? Ya. Muy bien, entonces ahora sí, vamos. O sea, Ingeniero, pero yo le... ingeniero, no afecta eso porque, digamos, si usted le puso en el EVA que la respuesta correcta sea 2.96 y nosotros marcamos ninguna, nos marca como incorrecta. O sea que a todos nos afectaría si marcamos ninguna, igualmente. Veamos. Por eso digo, ¿cómo puso usted en el EVA? Si usted puso Ahorita voy que a es intentar. 2.96, por más que hayamos contestado nosotros, igual nos merma. Vamos a ver. Mejor vamos a eliminar a esa. Sí, mejor es. Ya. Eliminamos esa. Sí, Y ingeniero. les queda sobre 10 todo. Ya les hago el cálculo correspondiente. Eliminamos esa. Y probablemente lleguen algunos a 10. Ya. Muy bien. A estudiar, muchachos. Jóvenes tienen que leer clase por clase. Clase por clase. Cuando llegan al examen tiene que estar común, así. Ahí no pueden entrar a tartamudear, o sea, llegar a adivinar, ahí no. Claro. Entonces, como le voy en este modo, ustedes van preparándose para el examen ya final. Y es cosas muy bonitas, muy aplicables. Vamos a continuar entonces. El día de hoy nos corresponde continuar con otra de las propiedades químicas, que se denomina la capacidad de intercambio catiónico, las bases intercambiables y la acidez también intercambiable. Para eso, para entrar a estudiar lo que es la capacidad de intercambio catiónico, las bases y la acidez intercambiable, vamos a recordar de estos conceptos, ¿cuál es la diferencia entre un coloide y una arcilla? Ya, un coloide, y aquí le voy a preguntar al señor Medina. El coloide tiene un diámetro de 500 nanómetros. Y para todos, si se equivoca Medina. Y la arcilla tiene un diámetro de 0.02 milímetros. Ya. ¿Cuántos nanómetros tiene en 0.002 milímetros? Medina. ¿Cuántos nanómetros tiene 0.002? Milímetros. Uno, dos, tres. Señores, ustedes son estudiantes universitarios. Recuerden. 0,02002 milímetros. Sí.
Son 2 millones de nanómetros. ¿Quién fue? Jonathan. Ya. González. ¿Qué dice la señorita No son Janine del 2000. Cisne? ¿No es 2000? ¿Quién dijo? ¿Ivonne? Guevara. Sí. Ivonne 2000 Guevara. es ingeniero. El señor Álvarez también le dijo 2000. Ya, 2000. Ivonne Guevara. Es 2000. Explique, señorita Ivonne, por qué es 2000. Ivonne Guevara Álvarez también. ¿También contestó Álvarez? No, dice. ¿Quién más Sí, sí, contestó? Sí, contestó. ¿Qué ingeniero? Son 2000. ¿Quién más fue? No, deme el nombre, porque cuando me dicen yo... Se llamaba Ángel. Eso. Tiene que decirme el nombre, porque no estoy en la pantalla grande y está oculta las otras. Villamagua. Ya. Muy bien, es 2000, sí. Explique, señorita, o yo les explico. Entonces, 1 milímetro tiene 1000 micras o 1000 micrómetros. 1 micrómetro tiene 1000 nanómetros. Entonces, 0.002 milímetros, ¿cuántas micras? 2 micras. Y si una micra tiene 1000 nanómetros, 2 por 1000, 2000 nanómetros. Por lo tanto, ¿cuál ha sido mayor, el coloide o la arcilla? El diámetro. La arcilla. Correcto, la arcilla, ya. Entonces, coloides son dispersiones tan pequeñas de un diámetro igual o menor que 500 nanómetros. Y la arcilla también es de diámetro pequeño, pero tiene un diámetro menor a 2000 nanómetros. Ya. Que también incluye minerales primarios. Entonces, entre el coloide y la arcilla, ¿cuál es su diferencia? Es el diámetro. ¿Cuál es de mayor diámetro? La arcilla. Bien, para una pequeña diferencia entre coloide y arcillas. O sea, los coloides son partículas más diminutas, que pueden ser las mismas arcillas, que pueden ser el humus. Ahora en el suelo tenemos a diferentes tipos de coloides. Entonces, tenemos coloides inorgánicos. ¿Cuáles? Arcillas cristalinas, las que estudiamos, silicatadas. Arcillas no cristalinas, las amorfas. Los óxidos de hierro y aluminio. Y estos son los inorgánicos. Tomarán en cuenta. Arcillas cristalinas, silicatadas, arcillas no cristalinas o amorfas, óxidos de hierro y aluminio y coloides orgánicos. Entonces, los tres primeros son inorgánicos y el último, el humus, orgánico. Bien. Entonces, una vez que ya hemos ido entrando en el tema, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico y por qué lo estudiamos? ¿Por qué es importante la capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Ya. Entonces, hemos partido de un material coloidal que es inorgánico y orgánico. Los inorgánicos son las arcillas y los humus. Es la base. Tanto arcillas cuanto humus tienen en su superficie carga eléctrica negativa. Esta carga eléctrica negativa tiene que neutralizarse con una carga eléctrica positiva que dan los cationes. Y estos cationes hidratados. Bien. Los cationes hidratados. Pregunta. El catión que tiene carga eléctrica positiva, ¿con qué se une? ¿Con el oxígeno o con el hidrógeno? Con el oxígeno. 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 Muy bien, Melina. Con el oxígeno. Claro. ¿Por qué el catión? ¿Por qué? Porque carga negativa y positiva se unen por ¿Quién tiene carga negativa? la carga negativa del oxígeno más la carga positiva del catión. Correcto. Muy bien, Melina. Ya. Bien, entonces,
la capacidad de intercambio catiónico estamos hablando que el material coloidal que se conforma por arcillas, que se conforma por humus, en su superficie tienen una carga eléctrica negativa. Esta carga eléctrica negativa es neutralizada con iones de carga positiva o cationes hidratados. Estos cationes pueden ser a los que ven aquí: calcio, magnesio, potasio, hidrógeno, amonio, aluminio. Estos neutralizan la carga eléctrica negativa. Una vez que tenemos ya neutralizado, adherido los cationes a la arcilla, entonces se dice que la capacidad de intercambio catiónico es una de las propiedades físico-químicas del suelo más importantes. Entre otra más importante para que haya vida para todos para todos nosotros, ¿cuál es la otra función más importante? ¿Me entendieron la pregunta? No. Dice que una de las más importantes en el planeta Tierra, una de las funciones más importantes para nosotros poder vivir, para que todos tengamos nutrientes, para que todos tengamos, ¿cuál es? Para todos tener nuestros alimentos, ¿cuál de esas funciones es la más importante? La que realizan las plantas a través de la fotosíntesis. Correcto, Toledo, correcto, Toledo. La fotosíntesis es el proceso más importante. Porque si no hubiera fotosíntesis, no tuviéramos nosotros la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la transformación del anhídrido carbónico en presencia de la luz, y el agua se transforma ¿en qué? En energía química. Es decir, nosotros tenemos oxígeno, tenemos carbohidratos, tenemos almacenado a través de los productos, como el tomate, todos los que nos nutrimos nosotros. Entonces, la fotosíntesis es una de las funciones muy importantes para la vida de nosotros, porque a través de ellos tenemos oxígeno, a través de ellos tenemos los productos alimenticios. Bien, a ese nivel está la capacidad de intercambio catiónico. Si no hubiera carga eléctrica en los suelos, todos los nutrientes ya se hubieran lixiviado. Y fuera entonces nuestro planeta arenoso, y como tal no hubiera los nutrientes para que se puedan desarrollar. Entonces, la carga eléctrica de las arcillas, de estas que estamos hablando, del material coloidal, permite que sea neutralizada por los cationes. Por eso es que en la arena, si nosotros cultivamos en la arena, si no le ponemos nutrientes, no desarrolla el cultivo. Eso es lo que se llama los cultivos hidropónicos. ¿El sustrato cuál es? La arena, la fibra de coco o el agua pura, ahí se siembra. Pero para al agua pura también, ¿qué hay que poner? Los nutrientes. Entonces, la arena es la única que no tiene carga eléctrica. A ver. Ingeniero, perdón, una pregunta. Roger. En los cultivos hidropónicos también existe la manera de que se lixiven o se evaporen los nutrientes del agua, o se van a mantener ahí. Sí se lixivian, depende si es un sistema abierto o si es un sistema cerrado. El NFT, cuando usted siembra en tubos, es un sistema cerrado, se recicla el agua. No hay pérdida. En cambio, si usted siembra en unas macetas en arena, es un sistema abierto. Por lo tanto, toda la solución, parte se queda en la tarrina y otra parte se lixivia, pierde. Es la respuesta, joven Roger. Ahí, ingeniero, muchas gracias. Ya. A ver, la señorita María Solórzano, tenga la bondad de hacer un resumen de esta diapositiva. Pero Muy bien, señorita María. ¿No desea participar? sí, ingeniero.
Ya. Perdón. Sí, ingeniero. Empiece, María. Ahí está la diapositiva. Usted tiene que explicar a ver si logró entender lo que yo expliqué. Para la capacidad de intercambio catiónico es está conformada por lo que es el material coloidal, que es la parte inorgánica y la parte orgánica. Ya. Parece que todavía no he entendido. ¿Alguien que quiera explicar y entendió? Vamos, Roger. Y ingeniero, según lo que yo entendí, que nos dijo que la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo para retener y poder liberar los iones positivos gracias al contenido de arcilla del suelo y la materia orgánica del mismo. ¿Y cuáles son las bondades de esa arcilla y de la materia orgánica? ¿Por qué retiene? Por su carga eléctrica, ya sea negativa o positiva. Bueno, por lo general, carga eléctrica positiva, va negativa, perdón, gracias a las arcillas. Y al humus también, tiene carga eléctrica negativa. Ya. ¿Y qué almacena ahí? Almacena los nutrientes, como ser el calcio, magnesio, potasio. Todos los nutrientes que tienen carga eléctrica. Positiva. Correcto. Muy bien, Roger. Ya estamos bien. La señorita. ¿Alguna señorita que quiera opinar? Damaris está alzando la mano. ¿Quién? Participar? Ya, claro, sí. Morocho Paulina. Muy bien, vamos, señorita Morocho. Según lo que entendí, la capacidad del intercambio catiónico más o menos es como una medida de las cargas negativas que se encuentran en la superficie. Para eso tenemos que el material coloidal tenemos como una carga negativa que interviene en las arcillas y los humos. Dentro de esta tenemos lo que es el almacenamiento e intercambio que se realizan entre las iones de carga positiva y los cationes, que se encuentran el calcio, el magnesio, el sodio, potasio, hidrógeno, aluminio, hierro y amonio. Aquí tenemos un ejemplo de que se pueden atraer, digamos así, el oxígeno con el hidrógeno. Y estos realizan la retención de la cantidad de cationes Muy entre bien. todos. Muy bien, señorita Paulina, está bien. Ya. Gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien, ya está anotado. Entonces vamos a continuar ya una vez que en el fondo la capacidad de intercambio catiónico se refiere a la carga eléctrica negativa, a la cantidad de carga eléctrica negativa. Esta cantidad de carga eléctrica está en la superficie de las arcillas y en la superficie del humus. Entonces esta carga eléctrica me permite y atrae los con carga eléctrica opuesta, que en este caso son los calcios, todos los que tienen se llaman los cationes. Y hemos dicho que es una de las funciones las más importantes para poder almacenar, retener e intercambiar los nutrientes. Por su carga eléctrica puede almacenar, luego retener, almacenar o retener lo mismo e intercambiar. Bueno, entonces aquí tengo yo los cationes. Aquí está su carga eléctrica. Cationes con +2, magnesio +2, amonio +1, potasio +1, sodio +1, hidrógeno +1, aluminio +3. Eso ya lo saben ustedes. Cationes. Los aniones. Entonces tenemos el anión cloro, el anión nitrato, el anión sulfato, el anión borato, fosfato y molibdato. Entonces, en forma iónica, ya el borato
Y el ion ortofosfato primario, el que se llama, que está acá, en forma iónica. En forma iónica es el cloro, en forma iónica el nitrato. Y tiene una carga eléctrica negativa. Los sulfatos tienen dos cargas eléctricas negativas. El ion borato tiene una carga eléctrica negativa. El ion ortofosfato primario, como toma la planta el fósforo, tiene una carga eléctrica negativa. Y el ion molibdato. Entonces son los aniones. Muy bien. Entonces, yo aquí tengo mi coloide del suelo. Este coloide del suelo, ven estos puntitos blancos, significa en la superficie carga eléctrica. ¿Ya? Carga eléctrica. Y acá arriba tengo los signos negativo, positivo, ustedes ven ahí. Y puedo ver que negativo con positivo se atraen. Estoy haciendo un resumen, porque ustedes esto lo saben ya para repetida tantas veces, pero vamos a estar dándole un remate en esta la clase. Entonces, positivo y negativo se atraen. Siempre, polos diferentes se atraen mutuamente, pero polos iguales, cargas iguales, se repelen. Entonces, si aquí llega un anión, como el ion sulfato, miren, aquí está el ion sulfato, y la arcilla no se atraen. Por lo tanto, se lixivian estos nutrientes. Miren, todos los sulfatos, todos los cloros, todos los nitratos, los que tienen carga eléctrica negativa, no tienen ese poder de atracción y se adhiera a la arcilla. Eso no. Ellos siguen su camino con el agua y se lixivian. Entonces, ¿quiénes son los que se atraen? Los opuestos. Todos los cationes, vean. Todos los cationes están atraídos y son adheridos, con D, adheridos, de adhesión. Se adhieren hacia el coloide del suelo. Este coloide del suelo puede ser orgánico o inorgánico. Ya. Los inorgánicos, ¿cuáles arcillas nomás tenemos, señorita Damaris? Sí, las arcillas. Sí. Tipos de arcillas que acabamos de ver. Las arcillas gruesas. ¿Cuáles? Arcillas gruesas. A ver, nunca hemos hablado de arcillas gruesas. Ah, no. Cristalinas. Cristalinas, amórficas y la otra se me olvidó. Amorfas. Amorfas, eso, y la otra, la última tercera no recuerdo, ingeniero. Óxidos e hidróxidos. Esas son las inorgánicas. ¿Y las orgánicas, señorita Rogel? Las orgánicas, las que contienen materia orgánica. Humus, el humus, ya. Humus. Entonces, el coloide del suelo puede ser inorgánico y orgánico, estos coloides. Entonces puede ser arcillas y también puede ser humus. Tienen carga eléctrica en su superficie negativa y se adhieren. Mientras que los aniones, por ser igual, de menos a menos, por lo tanto, ¿qué? Se repelen. Y acá, aquí en esta estamos, se repelan. Negativo con negativo, se repelan. Positivo y negativo se atraen. Esa es la naturaleza, así es la naturaleza. Los polos opuestos se atraen. Y lo mismo funciona aquí en las arcillas. Entonces, resumiendo, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? Es el número total de cationes que el suelo puede retener en forma intercambiable. Es decir, que un momento está retenido y después pasa a la solución. Es decir, es la cantidad de carga negativa. Capacidad de intercambio catiónico. Ya. Entonces, hay carga negativa baja, media y alta. Entonces, alta, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan de las arcillas morillonitas? De la vermiculita, que tenía más de 100 centimol de carga. Y las de baja, ¿cuáles, Fabricio? Siccho. Arcillas de baja capacidad de intercambio catiónico. Cualquiera contesta. La caolinita. Muy bien, Medina. Esa se ve en su tierra, la caolinita. Sí. La caolinita es de baja capacidad de intercambio catiónico. Y las altas son la morillonita, la vermiculita y el humus.
Muy bien. Entonces, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? Es la cantidad de carga negativa que tiene una arcilla. Esta puede ser alta, media y baja. Entonces, hemos dicho la baja, la caolinita, que se da ¿dónde? En los suelos del trópico húmedo. ¿En qué se expresa esta capacidad de la carga negativa? ¿En centimol de carga por kilogramo de suelo o en MEC por 100 gramos de suelo, que es lo mismo? Centimol de carga por kilogramo de suelo o MEC por 100 gramos de suelo. Así se expresa la SIC. Bien, nuevamente recalcando, la SIC se ubica ¿dónde? En las arcillas y la materia orgánica. Hay arcillas que tienen, aquí dice de 10 a 150, pero también hay arcillas que nosotros conocemos que llega hasta los 200 MEC. Y la carga eléctrica de la materia orgánica está en de 200 a 400 centimol de carga. Ya, entonces la materia orgánica tiene más alta capacidad de intercambio catiónico. Oirán, la materia orgánica tiene más alta capacidad de intercambio catiónico. Entonces, cuando nosotros aplicamos materia orgánica a los cultivos, es uno de los beneficios que la carga eléctrica. Es decir, para que pueda almacenar y retener los nutrientes. Ya. Capacidad de intercambio catiónico. Entonces, aquí tengo dos suelos. Una arcilla, que está en la parte de izquierda de la fotografía que le estoy señalando, y un suelo franco arenoso. ¿Cuál de estos dos tiene mayor carga eléctrica en el dibujo observando? La arcilla. Ya, correcto. La arcilla, miren, porque se ve más manchitas blancas. La arcilla tiene mayor carga eléctrica que un suelo franco arenoso. El franco arenoso tiene, pero muy poco. Ya. Miren, entonces, la capacidad de intercambio catiónico de acá es 2. De este franco arenoso. ¿Sí ven? En la parte superior, 2 MEC por 100 gramos de suelo, franco arenoso. Mientras que esta arcilla de acá tiene 25 MEC por 100 gramos de suelo o centimol de carga por kilogramo de suelo. Entonces, ¿quién tiene mayor capacidad para aceptar cationes? Se ve con mucha claridad quién. La que tiene mayor carga eléctrica. La arcilla. En este caso, la arcilla está llenita. Tiene mayor capacidad para aceptar cationes. Más espacios. Y mientras que este franco arenoso tiene arcilla, pero muy poco. Y su capacidad de intercambio catiónico es de 2. Es bajísimo. Muy bien. Entonces, en conclusión, la arena no tiene carga eléctrica y la arcilla tiene carga eléctrica. En esta fotografía estamos observando, dice que las arcillas son el almacén de los cationes, en la reserva de los cationes. Entonces, miren, aquí están las arcillas. Entonces, ¿qué tienen? Adherida a su superficie, cationes calcio, cationes magnesio, cationes potasio. Ya. De este almacén, que se llama las arcillas o la materia orgánica, entonces, puede haber el intercambio. ¿Intercambio qué quiere decir? Recibe y también proporciona. Recibe y proporciona. Y aquí yo tengo la solución. Aquí está mi planta. La planta absorbe cationes calcio, magnesio, potasio. Absorbe la planta. Y cuando la planta absorbe, entonces el movimiento de los cationes va ¿desde dónde? Desde la arcilla hacia la solución, hacia las raíces de la planta. Cuando la planta va tomando, entonces se mueve de mayor concentración a menor. Siempre. De mayor concentración que está acá, almacenado, si ven, hay bastante. De mayor concentración a menor. ¿Por qué acá es menor? Porque la planta va tomando. Va tomando los calcios, los magnesios. ¿Ya? Entonces aquí se produce el intercambio. ¿Debido a qué? A su concentración. ¿Por qué se produce el intercambio?
Porque en uno de los, tanto en la arcilla cuanto en la solución, la concentración es mayor. Entonces, el movimiento se produce de mayor a menor concentración. Cuando nosotros fertilizamos, entonces entra parte directamente a la arcilla y la otra parte entra a la solución. Entonces, cuando fertilizamos, la planta tomará lo que necesita y el resto se va ¿a dónde? A adherirse en la arcilla o en el humus. Bien, entonces aquí tenemos las partículas de humus, la carga eléctrica. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Cuando los iones hidrógenos se deprotonizan, o sea, me deja con carga eléctrica negativa, cuando se está descomponiendo la materia orgánica. Y este enlace covalente pasa a la solución del suelo y forma los iones hidrógeno. Y aquí tenemos, todos con carga eléctrica negativa, cargas negativas. Estas cargas negativas hemos dicho que absorbe los iones, los cationes. Y también se produce el intercambio, vean. El intercambio, ¿de dónde? De mayor concentración a menor. Cuando aquí está lleno en la solución, lleno de cationes, calcio y magnesio, ¿a dónde pasarán? A almacenarse en el humus. Ya. En cambio, cuando acá se va agotando, aquí se llama la solución, entonces van saliendo desde los cationes calcio y magnesio, van saliendo desde los coloides hacia la solución. Aquí está graficado, aquí tengo la arcilla, y ustedes pueden ver cationes en la solución del suelo, y cationes ¿dónde? En la arcilla, en el coloide del suelo, que el coloide puede ser arcilla, o puede ser el humus. Entonces, aquí está graficado, pasa de la solución del suelo a la arcilla, de la arcilla a la solución, ese se llama intercambio. Esta es la ilustración del intercambio catiónico del suelo. Bien, entonces aquí lo que estamos graficando es parecido a un imán. Mientras más grande es el imán, tiene mayor posibilidad de atraer a los cationes. Y al revés, viceversa, menor posibilidades de atraer y almacenar los cationes. Lo mismo en el humus. Aquí ustedes pueden ver, es una partícula de humus que está absorbida. ¿Qué absorbe? Iones potasio, absorbe iones hierro, calcio, también el agua. ¿El agua con qué se unirá aquí? ¿Desde el lado qué? ¿Del hidrógeno o desde el lado del oxígeno? El hidrógeno. Correcto. Hidrógeno. Porque el agua es bipolar o dipolar, con dos cargas eléctricas, positivo y negativo. Ya. Entonces, los cationes intercambiables que están adheridos, me ayudan a formar una buena estructura del suelo. ¿Cómo? Carga eléctrica negativa. Ya. Entonces tengo aquí la arcilla. Y aquí tengo mi ion calcio. Y acá también tengo carga eléctrica. El suelo. Ya. Entonces ese viene a ser como un brazo. Si hay cationes, los cationes calcio me ayudan a ¿qué? A formar una buena estructura del suelo. ¿Ya? Una buena estructura. Y habiendo una buena estructura, entonces, ¿qué? Me permite tener un buen espacio poroso. Este espacio poroso me permite almacenar agua y aire. Entonces también, y teniendo una buena capacidad de aireación, entonces me permite a mí aquí una actividad de los microorganismos del suelo, porque hay bacterias y hongos que necesitan aire, son aeróbicos. Ya, miren los beneficios de tener cationes calcio. Primero, me forma una buena estructura.
teniendo una buena estructura, tengo una buena posibilidad de almacenar agua y aire. Y al tener aire, me favorece ¿qué? La actividad de los microorganismos aeróbicos, los que necesitan del oxígeno. Al tener una buena estructura del suelo, tengo un buen almacenamiento también de agua en los macroporos. Ya. Al tener también cationes, depende de los cationes. Aquí está hablando de la reacción del pH del suelo. Si yo tengo un pH ácido, ¿qué voy a tener? ¿Qué cationes voy a tener? Aluminio y iones hidrógeno. Y si tengo un pH alcalino, yo voy a tener más bases intercambiables como calcio, magnesio. La cantidad de carga eléctrica también me va a favorecer la fertilidad de los suelos. Es decir, si yo tengo un imán grande, más cationes, más fértil el suelo. Cuando yo digo imán, me estoy refiriendo a la arcilla, ¿no es cierto? A los tanto orgánico cuanto inorgánico. Entonces, va a depender, la fertilidad del suelo va a depender de la cantidad de carga eléctrica que tenga la arcilla. Si tiene carga eléctrica elevada, por lo tanto voy a tener más cationes adheridos y por consiguiente mi suelo es más fértil, químicamente hablando. Ese sería el resumen de esta. Vamos a escuchar a Vicente Joel. Ya, ingeniero. ¿Cómo influye la capacidad de intercambio catiónico en el suelo? Lo primero es que nos da una buena estructura, y ya teniendo una buena estructura tenemos una mejor régimen de humedad y gaseoso, lo que permite la actividad biológica, esto en microorganismos aeróbicos que necesitan del aire. También tenemos que permite la reacción, es decir, se puede atraer más cationes y por ende una buena fertilidad. Ya. Brian Takuri. A ver, ingeniero. Tenga la bondad de hacer un resumen de esta diapositiva. Yo entendí que la capacidad de intercambiables depende también de la estructura, la actividad biológica. O sea que entre más humus o más arcilla, más capacidad de intercambio de cationes tenemos. Y eso también nos ayuda con la fertilidad. Ya. A ver, Ramírez. A ver, ingeniero. ¿Qué entendió usted? Hablamos de la influencia del... Sí, de esta diapositiva. Ya, la influencia del tipo y cantidad de cationes intercambiables. Primeramente hablamos que esto incluye en la estructura. Cuando tiene una buena estructura tenemos una buena aireación y la captación del agua. En el aire, la aireación favorece a los microorganismos que son aeróbicos y nos genera la actividad biológica dentro del suelo. La reacción también, mientras la carga negativa de la arcilla sea mayor atracción ha de haber de los cationes. Y eso nos genera la fertilidad. Ya. Voy a volver a hacer un resumen yo. Bien, la influencia del tipo y cantidad de cationes. A ver, Jefferson Moreno. Vamos, Jefferson. ¿Después, ingeniero, decir cómo yo lo entendí? Claro. Adelante. Ya, ingeniero. Se dice que la capacidad de intercambio catiónico es la cantidad negativa. Esta sirve para traer unos nutrientes y para almacenarlos e intercambiarlos. Si se tiene una buena capacidad de intercambio catiónico, también se puede tener una buena estructura, actividad biológica, y asimismo también se puede tener, es decir, los poros de nuestros suelos podrá el agua circular y también el aire.
también tendremos una buena fertilidad. Ya, muy bien, Jess. Voy a hacer yo la influencia del tipo y la cantidad de cationes intercambiables. Bien. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico es la carga eléctrica negativa. Como tiene carga eléctrica negativa, puede almacenar, ¿qué? Cationes ácidos y cationes básicos. ¿Cuáles son los cationes ácidos? Manuel Palta. El hierro, el aluminio y el hidrógeno. Muy bien. ¿Y los bases? Los básicos son el calcio, el magnesio, el potasio y el calcio, magnesio, potasio y sodio. Correcto. Muy bien. Ya. Ingeniero, gracias. Ya está anotado, Palta. Entonces, miren, dice influencia del tipo y la cantidad de cationes intercambiables. Ya. Entonces, cuando digo que entre el tipo estoy haciendo dos categorías, ácidos y básicos. Y dentro de eso, si yo tengo básicos, por ejemplo el calcio, y tengo una cantidad significativa, entonces me va a ayudar, el calcio me va a ayudar ¿a qué? A formar una buena estructura del suelo, porque el calcio teniendo carga eléctrica positiva, entonces une positivo con las cargas eléctricas tanto del humus cuanto de la arcilla. Y me va formando una buena estructura, un buen agregado. Y al tener un buen agregado, entonces tengo espacios para almacenar agua y espacios para almacenar el aire. Y teniendo una buena cantidad de aire, va a existir actividad de los microorganismos. Los microorganismos que hacen la transformación de la materia orgánica. Entonces va a haber una buena actividad biológica, es decir, una transformación de la materia orgánica a nutrientes disponibles. A más, entonces, de tener el aire, me permite también un buen intercambio gaseoso, es decir, teniendo una buena estructura, permite que salga el CO2 de la respiración de las raíces, el CO2 del suelo, de la respiración de los microorganismos, sale el CO2 ¿a dónde? Hacia la atmósfera. E ingresa el oxígeno. Entonces tengo un buen intercambio gaseoso. Y también al tener una buena estructura, puede almacenarse una determinada cantidad de agua. Entonces mejora el régimen hídrico y gaseoso. En la reacción, acabamos de estudiar la reacción. ¿Cuál era la reacción del suelo? Ácidos, acidez y alcalinidad. Entonces, si mi suelo es un suelo ácido, ¿qué cationes estarán aquí presentes en un suelo ácido? Aluminio. Aluminio y hidrógeno. Exacto. Entonces, depende de la reacción. Si hay predominancia de aluminio e hidrógeno, yo voy a tener ¿qué? Una reacción ácida. Pero si tengo predominancia de cationes, calcio, magnesio y potasio, ¿qué voy a tener? Una reacción alcalina. Bien. ¿Cómo está relacionado con la fertilidad del suelo? Si yo tengo una carga eléctrica negativa grande, así como es grande la carga eléctrica, también es grande el almacenamiento de los nutrientes, se van a adherir. Entonces, al tener una carga eléctrica alta, también tengo una alta cantidad de cationes adheridos y probablemente para intercambiar. Por lo tanto, la fertilidad del suelo va a ser ¿qué? También alta. ¿Y cómo se expresa esta capacidad de intercambio catiónico? Ya hemos hablado en 100 gramos de suelo o un centimol de carga por kilogramo de suelo. Ahora sí vamos a ver quién me ayuda a hacer el resumen. La señorita Mayli. Ya, ingeniero. Ya. Entonces ya tenemos en cuenta que la capacidad de intercambio catiónico es la carga eléctrica negativa. Entonces, cuando hablamos de estructura, lo que nos va aquí de influencia es que si tenemos una buena estructura, un buen agregado, se va a poder tener una mejor pораción
y los microorganismos aeróbicos que necesitan del oxígeno van a poder respirar. Y teniendo esto, se va a tener también una mejor fertilidad en cuanto a humus, porque ellos son los que van a transformar esa materia orgánica a nutrientes para la planta. La influencia en lo que más yo me entendí fue de lo que puede almacenar cationes ácidos y básicos. Los ácidos ya sabemos que son el hierro, el aluminio y el hidrógeno, y en cuanto a básicos, el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, que es la reacción alcalina. Mientras más concentración de hierro y aluminio y hidrógeno se tenga, serán más ácidos, y lo contrario, serán más alcalinos. Y bueno, eso fue lo que yo entendí. Ya, muy bien. Señorita Maydi, está muy bien. Entonces, a eso se refiere esta diapositiva. La SIC es la expresión de la carga eléctrica negativa de los coloides, tanto mineral y orgánico. Sigo insistiendo para que quede muy claro, o sea, sigo insistiendo, queda así. Ahora, entonces, esto se clasifica de acuerdo a la cantidad de carga eléctrica que tenga. En caolinita, 10 mEq por 100 gramos de suelo. Hilita, de 20 a 40. Morillonita, de 80 a 120. Alófana, también es muy alta, pero depende del pH. El humus, de 200 a 400 mEq por 100 gramos, o centimol de carga por kilogramo de suelo. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico está conformada por ¿qué? Capacidad de intercambio orgánica más capacidad de intercambio inorgánica. ¿Dónde es más alta? ¿En la orgánica o en la inorgánica? Yesenia del Rocío. ¿En la inorgánica? A ver, lea los números ahí, señorita. Y puede decir cuál es más alta. ¿El humus? En la orgánica. ¿La inorgánica? Orgánica. Orgánica, perdón. La orgánica. La orgánica. Humus. Ya, señorita Yesenia del Rocío. Entonces, es la orgánica. Mire, acá está de 200 a 400. En cambio, aquí, según esos datos que tenemos ahí, más baja es ¿quién? La inorgánica. Y la alófana puede ser muy alta, pero depende de quién. La carga eléctrica de la alófana depende del pH. O sea, nosotros podemos incrementar la carga eléctrica. ¿Cómo incrementamos la carga eléctrica, señorita Dayana Sarango? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como técnicos para incrementar la carga eléctrica del suelo? La magnitud de la fuerza que aumente. Ya, ¿cómo? ¿Pero qué hago? ¿Qué me tocaría hacer a nosotros? Que se unan los sujetos de las masas con las cargas. Ya, pero, mira, usted va allá y llega y ve que tiene una carga eléctrica, hace un análisis de suelo y tiene una carga eléctrica baja. ¿Y qué le dice al agricultor que haga? ¿Qué le diría al agricultor si tiene un suelo que tiene una capacidad de intercambio catiónico baja? Cosas así sencillitas, pero que haga y que pueda mejorar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué haría? ¿Qué le diría? Agregar humus, ingeniero. Agregar cal. Muy bien. ¿Quién dijo humus? El nombre, por favor. Roger Cueva, ingeniero. Roger, Cal agrícola enmiendas de cal. También. Enmiendas de cal. Ya, enmiendas de cal, ya. ¿Cuál fue el que dijo? Toledo. Toledo. Ya, enmiendas de cal. Y Medina también habló. ¿Quién? Medina también dijo. Medina, ya. Yo también le dije ingeniero. No, deme el nombre. Jefferson Moreno también le dije. Moreno. Cuando se dirijan, denme el nombre, porque no les distingo por el micrófono acá. Ya. Entonces, para poder mejorar la carga eléctrica, entonces yo puedo, en los casos de los suelos de baja,
Donde hay kaolinita en los suelos del trópico. Siempre acordarán del trópico, baja la carga eléctrica. ¿Cómo subo esto? Aplicando que dos posibilidades. El humus y también aplicando cal agrícola, cal dolomítica, hidróxido, todos los materiales encalantes. Ya, puedo mejorar la carga eléctrica. Entonces aquí es un resumen de los materiales con su respectiva carga eléctrica. Esto ya hemos visto. Ahora, ¿cómo se determina en el laboratorio? La capacidad de intercambio catiónico. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. ¿Ya? Moreno está levantando la mano. Ingeniero. A ver. Digamos que cuando tenemos en nuestro suelo una alta capacidad de intercambio catiónico, digamos, eso también a que las plantas, digamos, se envicien, digamos, solo crezcan y no carguen. Ah, ya. Es una linda pregunta. ¿Cuál fue el que me hizo la pregunta? Moreno, parece. Ya. Jefferson Moreno, ingeniero. Ya, verán. Ustedes algunos tienen la suerte de tener de haber estado inmersos en la agricultura. Y uno se escucha que cuando hay mucho nutriente, las plantas se van en vicio. ¿Ya han escuchado eso? Sí. Los que son de la ciudad, pues ya no han tenido esa posibilidad de escuchar eso. Pero los que hemos venido desde el sector rural, y se escucha a los papás, y se fue la planta en vicio. ¿Y qué es eso? Hay mucho biomasa, pero no hay producto. Es decir, no hay maíz. Hay mucha biomasa, hay mucho tallo, mucha hoja, por ejemplo, de la alberja. Pero no hay alberja, pues las vainas que uno quiere. Igual con el tomate. Igual con la yuca. Entonces, nosotros tenemos que poner en equilibrio los nutrientes. Ya. Y para eso vamos a estudiar más adelante lo que se llama el porcentaje de saturación de bases. Entonces, el calcio, el magnesio. Eso con respecto a las bases. Pero cuando usted pone nitrógeno en exageración, entonces también hay que poner en función del requerimiento del cultivo. Ya. Eso pasa. Entonces, no es un suelo más fértil mientras más tenga de un elemento. No. Un suelo fértil es cuando tienen equilibrio las bases. Y para eso hay una relación de cationes ya establecidas. Ya para cada cultivo tiene su propia relación de cationes. Y eso vamos a estudiar más adelante, joven Moreno. Y ya vamos a seguir entonces. ¿Cómo se determina la capacidad de intercambio catiónico en el laboratorio? Entonces, primero tenemos que hacer una solución extractora que puede ser a pH 7 y para lo cual utiliza acetato de amonio, uno normal. Aquí está la fórmula del acetato. O también a pH 8.2. Entonces, primero se extrae los cationes del suelo. ¿Ya? Extraen. Entonces aquí ustedes ven que se utiliza acetato de amonio. Ya, aquí está el suelo. El suelo, aquí ¿qué tiene? Cationes, potasio, calcio, magnesio. Miren, aquí está el suelo con sus respectivos cationes. Le agregamos acetato de amonio, esto que estoy hablando aquí, el CH3, COO, NH4. Se llama acetato de amonio a una concentración 1 normal. Al agregarle el acetato de amonio al suelo, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a desplazar los iones. Aquí está. Mi suelo normal. Sodio, todos las bases están aquí, los cationes están aquí. Agrego el acetato de amonio al suelo. ¿Qué hace el acetato de amonio? Los manda sacando toditos. Miren,
¿Sí ven? Lo sacó al calcio, al magnesio, toditos los cationes los mandó sacando. Y como una invasión, más o menos. Y lo saca. ¿Y por qué lo saca? ¿Por qué se les ocurre que sale de ahí y se queda posicionado el amonio? ¿Quién me ayuda? Benigno. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué observa usted? ¿Qué se imagina que está pasando? Ingeniero, ¿lo repele por la carga positiva y positiva? No tiene nada que ver repeler, sino simplemente es como usted está en su casa y viene un pocotón de amonio y se le manda sacando a usted de ahí. Porque tiene mayor cantidad. carga. ¡Esa! Por su concentración. Claro. El ejemplo de la casa parece que ayudó mucho. La concentración, benigno. Vamos con benigno. Villamagua, ya. Por concentración. Entonces, nosotros aplicamos el acetato de amonio. Me voy a tomar una agüita que da mucho nutriente. ¿Se han escuchado ustedes del Mishke? Qué rico. Ah, sí. Toledo ha escuchado el Mishke en San Pedro. Entonces ahora me trajeron desde Chuquibamba. ¿Qué es el Mishke? Este es el Mishke. Es dulce, tiene muchos nutrientes. ¿Qué hace trago con ese cabrón? También, ¿no es cierto? ¿Ya? Es fermentar. Ya que estoy tomando, ustedes también tomen un poquito de café, los de Chaguarpamba. ¿Qué bebida tiene Medina ya usted? Acá, la match o el pinol que llamamos. No, pero producto de la zona. Yo le estoy hablando de Mishke de Chuquiribamba, de mi tierra. Ah, acá es la caña, la guayaba. ¿Mm? Un jugo de guayaba, la guayaba es la reina de las frutas. ¿Por qué es la reina de las frutas, Medina? ¿Por qué la guayaba es la reina de las frutas? Porque tiene 16 vitaminas, creo. Muy bien, Toledo. Es la fruta que tiene la mayor alta concentración de nutrientes. La guayaba. No sabía, ingeniero. Esa es la que más sabe. Usted compra una manzana bonita, pero no le iguala a la guayaba. Pues. La guayaba tiene cualquier cantidad de nutrientes. Y hoy también sí me tomé un jugo de guayaba en la mañana para avanzar aquí, hablar todo el día con ustedes. ¿Ah? Porque yo desde las 7:30 estoy hablando, vean. Ya van a ser las 5. Y tengo que hablar y hasta que me entiendan, pues. ¿Ah? ¡Salud! Nadie alza, nadie. ¿Qué tan del tirito? Es una copita de huanchaca. Rico lo que es una bebida de mi tierra. Vamos a seguir después de que ya estaba necesitando. Muy bien, entonces estamos preparando. Estamos yendo a determinar ¿qué? La capacidad de intercambio catiónico, la carga eléctrica. Estamos yendo a medir la carga eléctrica. Entonces, ¿cómo se utiliza el acetato de amonio? ¿Qué hace el amonio? Los iones amonio que ustedes ven ahí desplazan a los iones que están en el suelo, a los calcios, a los magnesios, sodio, potasio, a esos los desplazan. Pero estos son tomados en un recipiente, esta solución extractora de calcios, magnesios, para determinar la cantidad de calcio y magnesios que están aquí en esta solución. Entonces determino potasio intercambiable, calcio intercambiable, magnesio intercambiable. Y acá, con los amonios, me queda para ver qué tanto de carga ha tenido. Muy bien. ¿Hasta aquí se comprendió? El suelo está lleno de cationes, ¿no es cierto? Coloco el acetato de amonio en el suelo y los desplaza, los saca de aquí y queda apropiado el amonio.
Hasta ahí lograron entender. Ya. Estos cationes se extrae del suelo con otro cation amonio. Se analiza mediante el ICP o absorción atómica. ¿A quiénes? A la extracción. Aquí en este aparatito se mide y yo determino ¿qué? Los cationes intercambiables. Acá arriba dice cómo se analizan los cationes intercambiables. Y en este aparato me determina la cantidad de calcio, la cantidad de magnesio, la cantidad de potasio que existió aquí. Esas se llaman las bases. Muy bien. Entonces, estas bases intercambiables, calcio, magnesio, potasio, más el hidrógeno y los cationes generadores de la acidez, entonces se llama la capacidad de intercambio catiónico. Ahora, para calcular yo el porcentaje de saturación de bases es solo las bases, calcio, magnesio más potasio, dividido para la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué era la capacidad de intercambio catiónico? Ricardo Alcíbar Rodríguez. ¿No está Rodríguez? ¿Se ha ido? Capacidad de carga negativa que tiene el suelo. Ya, pero allí, en esa, ¿cómo lo interpretaría en la fórmula? Sí, está bien, es la capacidad de carga negativa, sí. Pero ¿qué nomás almacena ahí en esa capacidad negativa? Cationes. Los cationes. ¿Pero qué tipo de cationes? Calcio, magnesio, potasio y sodio. Calcio y sodio. Ya, ¿qué más? Se divide por la capacidad de intercambio catiónico. Por eso, ¿qué eran los sectores? Entonces, les voy a repetir, jóvenes. Las bases cambiables o intercambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio. Hidrógeno y aluminio son generadores de acidez. ¿Se llaman qué? Acidez intercambiable. La suma de las bases y la suma de la acidez me da ¿qué? La capacidad de intercambio catiónico total. La suma. Es decir, jóvenes, en un cuarto, en una sala están ¿qué? Bases y acidez. Entonces, en esta sala hay 100 bancas. Las 100 bancas es la capacidad de intercambio catiónico, de las cuales 60 están ocupadas por las bases y 40 están ocupadas por la acidez. Entonces, ¿qué es porcentaje de saturación de bases? Es 60 dividido ¿para cuánto? 40. 40. 100. Para las 100. ¿No ve que la saturación de bases de ese cuarto, qué porcentaje están ocupando las bases? 60%. El 60%, claro. ¿Y qué tanto están ocupadas por la acidez? 40%. 40%. ¿Quién fue el que habló? Toledo. Toledo, muy bien, Toledo. Sacapi también. Sacapi. ¿Ya? Ahí está bonita la clase. Entonces se entendió. La capacidad del cuarto se llama ¿qué? Capacidad de intercambio catiónico. Puede ser grande, mediano el cuarto, lo que sea, ¿no es cierto? Pero en ese cuarto hay ¿qué? Bases y hay acidez. Y cuando les digo, si de ese cuarto 80 bancas están ocupadas por las bases y 20 por la acidez, ¿qué porcentaje hay de bases? 80 y 20 de acidez. Correcto, correcto. ¿Quién habló? Toledo. Toledo se ha puesto las pilas hoy día. Está bien. Toledo. Ya va con 4, Toledo. Procuren todos participar. Entonces, a eso se refiere el porcentaje de saturación de bases. Ejemplo. Si yo tengo, voy a poner ahí, una capacidad de intercambio catiónico de 12. Oirán, capacidad de intercambio catiónico 12. Y la suma de bases me da 8. ¿Cuánto es el porcentaje de saturación de bases? ¿12 en total para
las 8 de qué eran, dijo, De de bases. bases o de. 8 de bases. Ya. El 20%. No, entonces voy a explicar. 66%. Ya, muy bien. ¿Quién? Tacapi. ¿Perdón? Tacapi. Acá se puso las. Ya, 2 veces. Participen, jóvenes. Ya, entonces, ¿cómo se calculó? El porcentaje de saturación de bases es igual. Yo le dije las bases, ¿cuánto eran? 8. 8. Entonces aquí están calcio, magnesio, potasio, norte. ¿Y cuál era la capacidad de intercambio catiónico? 12. 12. 12. Entonces, 8 para 12 y por 100 me da el 66% de los cationes son bases. Entonces, porcentaje de saturación de bases ha sido igual al 66%. ¿Y la diferencia de qué estar ocupada? Del. De la acidez. De la acidez. ¿Quién fue el primerito que habló? Tacapi. ¿Perdón? Tacapi. Sacapi, hoy día se puso las pilas, Sacapi, ya va con 3. Ya. Entonces, capacidad de intercambio catiónico ha sido ¿qué? La suma de las bases más la acidez intercambiable. Porcentaje de saturación de bases ha sido ¿qué? La suma de bases dividido para la capacidad de intercambio catiónico total. Muy bien. Entonces voy a hablar aquí un suelo ácido. En un suelo ácido, ¿qué hay? Concentración de iones hidrógeno. En pH menor a 5.5 ocurre la presencia del aluminio intercambiable, que resulta tóxico para la raíz de las plantas. La suma del aluminio más el hidrógeno en la capacidad de intercambio catiónico se denomina acidez intercambiable. Y aquí veo en la parte de la fotografía, en la izquierda, veo un cultivo de cebada. Y dice, si ven el sistema radicular, sin aluminio, tiene un buen sistema radicular. Y con aluminio, cuando dice que se vuelve tóxico para las plantas, destruye el meristema de las raíces, destruye la parte de la raíz y no tiene el crecimiento. Por lo tanto, al no tener un buen sistema radicular, la planta no puede desarrollarse. Y ustedes observan aquí que se ha quedado pequeño. Aquí tenemos una raíz. Sin aluminio, crece. Y con aluminio, ustedes ven cómo está atrofiado. Y eso se puede observar, por ejemplo, en la Amazonía. En la Amazonía nosotros tenemos la yuca, tenemos el café. Hay plantas de yuca que salen torcidas y gruesas. ¿Qué me implica? Probablemente suelos compactados, pero me implica que hay bastante presencia de aluminio intercambiable y que obstruyó el crecimiento de la raíz y por eso se quedaron torcidas y gruesas y amargas. Por piedras también saben hacer. ¿Saben qué? Muy bien. Entonces, suelos ácidos. Ya. Cuando está presente el aluminio y el hidrógeno en el suelo, el porcentaje de saturación de bases es menor de 100. Es decir, el porcentaje de saturación de bases más el porcentaje de aluminio intercambiable tiene que darme siempre el 100%. ¿Me entendieron? Cuando tengo en el suelo aluminio y tengo bases, que la suma de los dos, ¿qué me debe dar? 100%. 100%. Ya, el 100%. Muy bien. Suelo alcalino.
En suelo alcalino con menor al 2% de carbonato, la suma de las bases es igual a la capacidad de intercambio catiónico aproximadamente. En suelo alcalino, la suma de las bases es igual a la capacidad de intercambio catiónico. Y aquí estamos viendo en suelos ácidos. En suelos ácidos, ¿qué es de vuelta? Suma de bases más acidez intercambiable igual a ¿qué? A capacidad de intercambio catiónico total. Suma de bases más capacidad de intercambio catiónico total. Ahora, aquí tengo una diapositiva que relaciona el pH con la cantidad de aluminio intercambiable. Con presencia con un pH 5,5, menor a 5,5, tengo ¿qué? Aluminio intercambiable, ¿sí ven? Por eso les dije, con un pH menor a 5,5, yo voy a tener presencia de aluminio intercambiable. Mayor a 5,5 sí está el aluminio, pero en forma de ¿qué? De hidróxido de aluminio. Ahora, ¿cómo afecta el aluminio en el rendimiento del maíz? Aquí tengo una fotografía en la parte superior, las raíces. ¿Ya? Miren, con pH 5,5, poca cantidad de raíz. 5,2, peor. Pero si he modificado el pH, miren un pH 6,5, mayor cantidad de raíces en el cultivo. Muy bien. Entonces, si yo determino el porcentaje de saturación del aluminio, cuando tengo el 20% del porcentaje de saturación de aluminio, probablemente mi rendimiento máximo sea el 70% del rendimiento del maíz. Es decir, si carga 100, yo aquí voy a tener ¿cuánto? Si carga 100 quintales, ¿cuánto voy a tener aquí, siendo el 70% menor? 70 quintales. Si sube el contenido de aluminio al 40%, voy a tener aquí ¿cuánto de rendimiento? El 50%. Si en Pintal producen 200 quintales por hectárea, se reduciría el 50% de esto. ¿Cuánto sería? 100 quintales probablemente el rendimiento. ¿Por qué? Porque hay presencia de aluminio intercambiable. Bien, entonces aquí tengo yo expresada calcio, magnesio, sodio, potasio. Está en partes por millón, yo debo transformar a centimol. Y aquí voy a sacar todo esto. Muy bien, jóvenes. Estamos llegando a la parte final. Creo que se ha dormido la señorita Rogel. Ingeniero, solo ¿Qué dice dormir? en la calculadora. Ay, perdón, de cómo se ve. Dije, mi clase le hizo dormir, ya. No, estaba en la calculadora y estaba mirando. Señores, a estudiar para la lección próxima. No es un examen, es lección. Es decir, ustedes tienen que, la otra, hacerles preguntas. Sino que no avanzo a preguntarles así como voy así de uno en uno. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomarles una escrita, es una lección escrita. Ya. Probablemente, no estoy seguro, haya lección el día lunes. Pero por si acaso estudiarán. Si hay lección, es la número 2. Y también les voy a recomendar que lean este libro. Libro de suelos. Aquí está, libro de suelos. Ya. Este es un libro de suelos del doctor Washington Padilla. No está compartiendo. No estoy compartiendo. Tienen que leer los libros. Los libros y los libros. Entonces,
No me coge el control F. Ahí ahorita sí me cogió. Capacidad de intercambio catiónico. Bueno, aquí se llama Libro de Suelos del Dr. Washington Padilla. Y ustedes pueden ir. Pregunto, ¿sí lo tienen a este libro? No, ingeniero. No, ingeniero. Mándanos el link, ingeniero. Ya, entonces en este momento les pongo en el WhatsApp para que tengan más rápido de acceso y puedan estudiar. Ya, ingeniero, muchas gracias. Señores, lo que les quiero recomendar es que estudien. Estudien y estudien. Y bastante. Ya, tienen que estudiar bastante. Para que sigan mejorando su puntaje y pasen así, de la sola. Ingeniero, ¿estudiamos el libro o un capítulo en específico? No, pues capacidad de intercambio catiónico. No es solo, Vaya, yo les recomiendo ese libro. Ustedes tienen que leer todos los libros. Tienen que leer las diapositivas. Ahí ustedes pueden reforzar. Está en el documento del ingeniero Carlos Valarés. Ustedes también ahí está la capacidad de intercambio catiónico. Es decir, tienen que leer todito. Ya. Y ahí sí se presentan a la prueba el día, sabiendo. Si no, mejor ni se presenten si no saben. No pueden venir a estar ahí pensando, no. Ahí es rápido, todo. Ya. Y con eso quedan preparados porque creo que la próxima semana ya les toca el examen de la unidad de química. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ingeniero, sobre el examen de unidad que nos tocaría, ¿sobre qué veríamos? ¿El qué? En el examen de unidad que ustedes... Ahí va pH, capacidad de intercambio catiónico, saturación de bases, acidez intercambiable, cómo se determina el pH en el suelo, cómo se determina la acidez intercambiable, cómo se determina la capacidad de intercambio catiónico, calcule la cantidad de cal. Tenemos para divertirnos ahí. Por eso les ruego, estudien. Hoy. Termina esta clase, tiene que estar ese libro, pero ya a la mitad. Y entonces la vida se hace fácil, la vida se hace bonita. Si no ha de ser, ni ha de querer venir a la clase de grafología así medio. Porque es un poco abstracto, o sea, entendiendo es facilito. Es muy fácil esta asignatura entendiendo, pero estudiando en el día a día, estudiando todo. Y bien, muy bien. Miren, hoy día se sacaron unas personas 9 en el examen, 9. Y no era difícil. No era difícil. Las personas, como dijo Patricio Medina, yo como ni leí, estoy bien. Ahí le puse, dijo, pero bueno. Pero tienen que mejorar. Hay estudiantes que se sacaron 9. Más de 9. Mire, esas personas que están ahí. Lindo. Hay que felicitarle. Y que continúe así. Continúe así, señorita Rogel. Ella es la que se sacó la más alta nota. Y no tengo vergüenza de decirle porque hay que a la persona que estudia darle sus ovaciones y que siga adelante. Nada. Y quizás pudiera escuchar esta clase sus papás, cómo se sentirán de lindos, felices que mi hijo está aprovechando y tiene una buena calificación, producto de su estudio. Le felicito, señorita Ross. También hay otros que no me acuerdo ahorita, que estoy un poco. Pero ella fue la de la más alta nota. Eso sí la tengo clara. Entonces así, imagínense que en la próxima felicite también a otras personas. Pero los felicito no para disminuir al resto, sino para que tomen el ejemplo. ¿Sí me entienden? No es para disminuirlo, sino para que se envalentonen, digan, yo también sí puedo. Voy a sacarme una buena calificación. Para eso les comento. Para que la autoestima suba, Claro que sí puede mi compañera, yo también sí puedo, bueno, cierto. Pero estudiando.
de estudiar. Dios, patria y libertad. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Hola, ingeniero.